hace, quisiera grabar para poner todo en manos de nuestro Dios, pedirle dirección a Él, el poder recibir su palabra, poder sentarnos a meditar en lo que tiene Él preparado para nosotros. Y bien, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ok, bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y poner este tiempo delante de Él. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque nos permites acercarnos a ti. Gracias porque hay oportunidad, Señor, en ti, de poder buscarte, de buscar tu palabra, Señor, de buscar tu consejo, de aprender cada día más, mi Dios. Gracias por todas las actividades que hemos desempeñado. Te damos gracias, Señor, porque has abierto el tiempo, nos has dado las fuerzas en todo lo que hicimos durante este día. Hemos apartado estos minutos, Señor, para buscar de ti y para buscar de tu reino. Por favor, háblanos y dirige esta clase, Señor. Entrónate en este tiempo, que sea tu palabra expuesta y que podamos aprender, Señor, todo lo que tienes preparado para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Seguimos viendo el tema del tabernáculo. Recordarán la clase anterior, nos quedamos exponiendo el tema acerca de que el tabernáculo era una infraestructura que se movía de ubicación constantemente. Había un mover del tabernáculo propiamente de la tienda. Y yo les decía que es importante conocer y es importante saber cómo es que se movía o cómo es que se tomaba el tiempo para moverse el tabernáculo. Algo que no sé si ustedes se han llegado a preguntar, pero si es que el tabernáculo era una infraestructura que se debía mover, ¿cómo es que se lo movían sin que se murieran aquellos hombres que lo movían? ¿Por qué lo digo? Porque cuando el tabernáculo estaba erigido, los hombres o los sacerdotes solo podían entrar hasta el lugar santísimo una vez por año. Llegaban hasta el lugar santísimo y hacían el ejercicio sacerdotal indicado en ese momento, en el Yom Kippur, para la redención y la expiación. Pero, ¿cómo si ellos entraban en pecado? ¿Cómo movían las personas o cómo podían entrar las personas hasta ese lugar cuando se movía? ¿No se morían o qué es lo que pasaba? Había una forma específica que Dios había instituido para que se pudieran o para que se movieran cada uno de los elementos propiamente del tabernáculo. Esto es, o se nombra, la Biblia lo nombra como las tareas de los levitas, las tareas de los servidores. Pero había algo muy especial que tenían que hacer para que ellos no murieran cuando entraran por cada uno de los elementos en el lugar santo y en el lugar santísimo. Yo quiero que por favor vayamos allá a Números, capítulo 4. Libro de Números, capítulo 4, y podamos leer juntamente cómo era o cómo funcionaba este ejercicio. Dice a partir del versículo 4, capítulo 4 de Números, versículo 4. Ahora acompáñenme ahí en sus casas con sus Biblias. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse en el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre mesa. Y extenderán sobre ella
un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán, el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y la pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Voy a seguir hasta el 20. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote, Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático y la ofrenda continua. Y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno su oficio en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Es todo un proceso el que tenía que llevarse a cabo. No podían entrar los coatitas corriendo y decir: se ha movido la nube, y correr y decir: nos vamos a llevar todos los elementos, y cada quien correr. Primero tenía que venir los sacerdotes, los que sí tenían autorización, cubrir todos los elementos. Y es muy interesante que aunque los hijos de Coat movían los instrumentos, nunca los conocieron, porque estaban cubiertos de pieles de tejones y cubiertos de paños azules. Aunque ellos los movían y aunque ellos podían cargar el arca con los tubos, digamos, que estaban alrededor, en los costados, los iban cargando, ellos nunca conocieron el arca. Solo los hijos de Aarón y Aarón, quienes eran los sacerdotes, conocían cómo estaban hechos los elementos dentro del tabernáculo, aunque los coatitas eran los responsables de moverlos. Recordemos que siempre hay un orden, Dios. No podemos hacer B si no hemos hecho el paso A. Para hacer el paso B, siempre será necesario hacer primero el paso A. ¿Qué pasaba con un coatita si llegaba corriendo y decía: pues ya se movió la nube, agarro el arca y me voy? En ese momento podía morir. Y si Moisés y Aarón no se encargaban de bajar las instrucciones correctamente, eso hacía que la tribu de Coat empezara a perecer, que se empezaran a morir. ¿Por qué? Porque iban a cometer este error. Entonces, tenemos un muy, muy buen aprendizaje en el proceso de los coatitas. Y a partir del versículo 21, seguimos leyendo. Además habló Jehová a Moisés diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta y la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio,
que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor. Sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio, y todo será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón, de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y los encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos, estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote. Siempre había un proceso, ¿no? Mantenemos ese mismo proceso. Y luego vienen los de Merari, a partir del versículo 29. Contarán los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entrarán en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión: las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Lo importante es que en el servicio, dicho sea de paso, no es la materia, pero en el servicio nunca se pueden atropellar unos con otros. Hay una sinergia que sucede y un trabajo en conjunto que sucede con las diferentes áreas. No podrían atropellarse porque saldrían las cosas mal. Es de mucho cuidado que cada uno ejecute el servicio tal cual le fue instruido. Básicamente, los coatitas eran los responsables de mover el mobiliario, los gersonitas los encargados de mover las cortinas y mover los velos, y los de Merari los responsables de mover las tablas, las columnas, las basas, cuerdas, estacas, con todos sus instrumentos de cada uno. Estaban ubicados de la forma que lo podemos ver más o menos en la ilustración alrededor del tabernáculo. Así es como estaban ubicadas las diferentes 3 tribus, tanto los de Merari como los de Gersón y los coatitas. Frente a la puerta del oriente se encontraba Moisés y Aarón. Ubicados detrás de ellos, la tribu de Judá. Por eso es que el versículo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, porque la tribu de Judá nos hace referencia a la alabanza de Dios. ¿De este tema tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Muy bien. Son súper inteligentes ustedes. Diferente a los demás semestres. Los demás semestres siempre tienen muchas dudas, pero ustedes no. Bien, siguiente punto. El arca del pacto, Éxodo 25. Sí, vamos a Éxodo 25. A partir del versículo 10, dice la Biblia: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas, la forma en la que los sacerdotes lo transportarán. Los levitas, perdón. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás de los 2 extremos del propiciatorio. Harás también pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo.
sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Básicamente era como una caja, ¿no? Para conservar lo que en ese lugar había, y se debía conservar 3 elementos, ¿no? Esos 3 elementos tenían que estar como parte del memorial de lo que cada uno representaba. Recordemos que tenía que ser de oro, lo que leímos ahorita, tenía que ser de oro, pero, bueno, tenía que ser de madera de acacia cubierta de oro. Los elementos, tanto la madera de acacia refieren, que ya lo vimos, a la persona y la humanidad de Jesús, y el oro a toda la divinidad de Jesús. Los querubines junto con el propiciatorio, junto con la tapa, tenían que ser de una sola pieza. En el lugar santísimo, básicamente no había luz cuando entraban. Solo estaba esa luz cuando Dios manifestaba su luz. Cuando Dios se manifestaba delante del sacerdote, podían recibir esa luz que solo es Jesús. Pero también cuando le dice, de allí me declararé, en el versículo 22, a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, en el original hebreo, esa palabra que dice me declararé, tiene una referencia también a la palabra congregarse. Como si Dios le dijera a Moisés o a los sacerdotes, allí me congregaré contigo. Esa es una instrucción que está vigente al día de hoy en la iglesia, el congregarnos. Por eso es que nosotros vamos a una santa asamblea y asistimos a congregarnos, porque es una instrucción que viene del corazón de Dios. El corazón de Dios nace el que nosotros nos congreguemos, que nos acerquemos a Él, a la búsqueda de su presencia. Sabemos que pues en ese tiempo entraban una vez al año, que no era un tiempo continuo, que ahora tenemos, por la gracia de Dios y de Jesús que partió del velo de arriba hacia abajo, tenemos la oportunidad de poder ingresar hasta el lugar santísimo, de continuo. Pero es una instrucción el que vayamos y nos congreguemos. La palabra de allí me declararé funge también con esta función de congregarnos. Dentro del arca había 3 elementos dentro de esta urna de oro. El maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. El maná básicamente es la provisión o representa la provisión de Dios. La vara de Aarón representa el respaldo de Dios. Y las tablas del pacto refieren a la ley que Dios estableció. En Apocalipsis 2:17 pueden ver cuando dice al que venciere, le daré de comer el maná escondido. Hay un maná escondido en el cual nosotros tendremos acceso al llegar a esa eternidad con Dios. Enseguida, fuera del lugar santísimo, la mesa de los panes de la proposición. Una mesa igual, de la misma forma, de madera de acacia, cubierta de oro, con 2 varas que cruzaban el exterior. Pero algo interesante que habla o que sucedía con esta mesa del pan de la proposición es que tenía una pequeña cornisa, es decir, como una salidita hacia arriba alrededor de la parte superior, y esa parte nos hace referencia a que cuando los sacerdotes se comían el pan, los sacerdotes tenían que comerse todo el pan, los 12 panes. Había una constante entrega de los panes. Los hijos de Coat eran los responsables de poner los panes en la mesa de la mesa de la proposición, de prepararlos con todos los elementos que se requerían. Y en esta moldura que había alrededor, permitía que no se cayera ningún o absolutamente nada del pan fuera de la mesa de los panes. Y eso hace referencia a que cuando Dios habla a nuestras vidas, nosotros tenemos que consumir todo ese pan. La búsqueda de ese pan, de ese maná, salir a buscarlo. A nosotros salir a buscar ese pan, tenemos que comérnoslo todo, porque no se debe de desperdiciar absolutamente nada.
No se debe dejar nada fuera de la mesa. Eran 12 tortas de harina en 2 columnas de 6, las mismas que representan el número 12, las 12 tribus de Israel, pero también el número 12 representa a los 12 discípulos que permanecieron con Jesús durante su ministerio. Lo podemos encontrar en Levítico 24, 5, 8, no lo vamos a ver a detalle, sino nos vamos a enfocar en lo que dice en Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese pan que se tenían que comer es la referencia también de Jesús. En el tabernáculo, como se los he mencionado, todo giraba alrededor de la persona de Jesús, todo giraba alrededor de la persona del Mesías, que vendría a salvar al mundo del pecado, de la muerte por el pecado. Entonces Jesús representa ese pan de vida con el que no tendremos hambre jamás, ¿no? Y bueno, pues enseguida dentro del mismo espacio, en el lugar santísimo, estaba también el candelero de oro. El candelero de oro que debía ser prendidas, sus 7 lámparas debían ser prendidas o encendidas por el sacerdote durante las noches, y en las mañanas debía apagarse el candelero, las luces, porque había luz de día. Pero en las noches, mientras todo estaba oscuro, porque recordemos que era en el desierto, para que el lugar interno del lugar santísimo tuviera luz, se debía encender el candelero. Este significado hace referencia al Espíritu Santo, y solo era era de una sola pieza desde la base hasta sus 7 brazos, un brazo central y 6 brazos, 3 brazos laterales del lado izquierdo y 3 brazos laterales del otro lado izquierdo. Pero también hace referencia a las 7 virtudes que están descritas en Isaías 11:1-2. Donde la Biblia dice, habla del Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Dios. Son 7 virtudes que deben de complementar a un hombre o a una mujer. Este amenorá o candelero hace la representación de la luz que siempre debe de brillar en nosotros. Cuando hay mucha oscuridad, la luz que se enciende es justo la luz de Jesús, que hace referencia en el Nuevo Testamento cuando dice que nosotros somos esa luz, y que una luz no se puede esconder debajo de un almud, sino que tiene que ser expuesta para que otros puedan ser alumbrados con las obras de cada uno de los hombres. Eso hace referencia a estas 7 virtudes, a las obras de los hombres. El Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, inteligencia, conducirnos con consejo, conducirnos con el poder provisto por Dios, conducirnos con el conocimiento y conducirnos con el temor a Dios. Bien. Dentro también de esta ubicación había un altar de incienso. Quiero que vayamos ahí a Éxodo 30, por favor, y podamos ver el altar de incienso. Hasta ahorita todos los elementos que hemos podido visualizar, tanto la mesa de los panes de la proposición, el candelero, ahorita el que veremos, el altar de incienso y el arca del pacto, todos son de madera de acacia con una cubierta de oro. Cuando vayamos a ver los elementos que están fuera, ya no están cubiertos de oro. Veremos también su referencia en cada uno. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor, una cornisa de oro. Similar, la cornisa, similar a lo que pudimos ver en la mesa de los panes de la proposición. Ahorita vemos el objetivo.
Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Lo que yo les decía hace un momento, cuando aliste las lámparas, cada mañana que tenían que ser apagadas las lámparas y dejarlas listas para que se encendieran en la noche, se tenía que realizar o se tenía que quemar el incienso en este altar. Dice de nueva vuelta en el 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ahorita continuamos los siguientes versículos. Pero algo importante que tenía que hacer es que de mañana tenía que quemar el incienso en el altar, pero de noche también lo tenía que ejecutar al apagar la lámpara y al encender las lámparas. Este altar de incienso representa las oraciones del pueblo de Cristo. Es exactamente esa figura. Este incienso representa las oraciones. Pero también ese versículo que dice, meditaré de día y de noche. Nosotros tenemos que hacer como reyes y sacerdotes, que lo dice Apocalipsis, tenemos que hacer un ejercicio constante. Meditar y orar de día y de noche. Es una instrucción que fue dada por Dios, porque lo dice, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Lo mismo que yo haga, mis generaciones tienen que realizar. Mis generaciones no lo van a realizar si no lo ven en mí. Si ellos no ven que yo soy una persona que medito y oro de día y de noche, mis generaciones no lo ejecutarán. Es una instrucción como rito perpetuo que dejó instruida Dios en este elemento. Y dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado por expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. En este lugar, una vez al año se debía realizar expiación. Algo que yo quiero dejar no como tarea, sino como revisión en casa, es que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero antes de ver el siguiente elemento, tienen que tener muy claro el concepto de expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Ah? Y cree que es, pues en general, ¿qué es expiación? Necesitamos saber qué es expiación. Yo quiero que ustedes sepan bien el concepto. Lo van a escribir en su cuaderno, o en donde quieran, en su celular, en sus notas, donde quieran, que para la siguiente clase yo les voy a pedir que levanten su mano y cada una de ustedes participe y me diga, expiación es esto. Esto es expiación. Esto significa expiación de acuerdo a la Biblia, ¿vale? Porque vamos a revisar el ejercicio que se hacía una vez al año. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque dice que sobre los cuernos extenderá expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Veremos también la siguiente clase el por qué y de dónde nace el término de chivo expiatorio. Si no han escuchado ustedes ese concepto, decir, es un chivo expiatorio. Veremos cómo en la Biblia surge digamos que esa frase y tiene una explicación incluso bíblica.
lo veremos, cómo se hacía y cómo se ejecutaba ese ejercicio. Le llaman lo que se hace una vez al año el Yom Kippur. Lo vamos a ver para entenderlo, qué es lo que se hacía, porque el sacerdote tenía que rociar de sangre estos 4 cuernos que ustedes ven al interior. Esos 4 cuernos tenían que ser rociados de sangre y tenía que rociar el lugar de sangre por la expiación que se hacía por el pecado del pueblo. Pero en este tiempo del Yom Kippur se hacía un ejercicio con 3 animales diferentes, uno para cada diferente cosa, pero lo veremos en una siguiente clase. Solo tengamos muy claro el concepto de expiación, ¿vale? Siguiente elemento es el altar de bronce que ya estaba fuera de la tienda, propiamente del tabernáculo, y afuera, en el patio o en el atrio, que es lo mismo patio y atrio, es exactamente lo mismo, había este altar. En este altar también sucedía algo en el Yom Kippur, pero nada más quiero que vean los elementos que componían este elemento o este instrumento dentro del atrio. Ahí en Éxodo 27. Éxodo 27, vamos a leer solo de uno. Dice la Biblia: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Ya no eran de oro, sino fuera del tabernáculo tendrían que ser de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar. Cuando sea llevado, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Todo, absolutamente todo lo que componía el tabernáculo tenía que, o más bien había sido visto por Moisés previamente cuando estuvo en el monte por 40 días. Aquella vez que Dios le dice que tenía que volverse a alistar 2 tablas de piedra para subir, porque había partido las primeras 2 tablas. Durante ese periodo es justo el periodo que le muestra el tabernáculo. Y fuera del tabernáculo, de la tienda, debía estar el altar de bronce, con sus cinco codos de anchura. Este número 5 ya lo habíamos mencionado, que nos habla de gracia, pero también el número 5 nos habla de los 5 ministerios, o los ministerios por los cuales somos introducidos al lugar santo o al lugar santísimo. 3 de altura, que el número 3 representa la Trinidad de nuestro Dios, y el número 4, que representa las 4 estaciones del año y los 4 puntos cardinales. El cuerno que tenía allí representa poder. Lo vemos igual en diferentes ilustraciones. Este elemento era completamente cuadrado, y allí también se ejecutaban sacrificios para algo, para referente al perdón, pero muy enfocado a la santificación del pueblo. Lo vamos a ver también en la siguiente clase, cómo se utilizaban esos elementos. No sé si tienen alguna duda o algún comentario hasta aquí. Nos hemos ido muy rápido para poder ir finalizando muy rápido con todos los elementos. Entonces, para que quede muy clara la actividad que tenemos que hacer, tenemos que tener el concepto de redención, creo que no les dije redención, expiación y santificación. ¿Qué es redención? ¿Qué es la expiación? ¿Y qué es la santificación? Para no confundirlos unos con otros. ¿Cómo funciona la redención? ¿Cómo funciona la expiación? ¿Y cómo funciona la santificación? Estos 3 tenían que suceder justo en el proceso que les voy a, que vamos a platicar en la siguiente clase, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro?
Bien, pues vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo. Hemos estado terminando puntuales, que queremos avanzar muy rápido en cada uno de los temas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites sentarnos y aprender, Señor, de lo que tú has preparado para nosotros. Hemos dado una revisión poco a poco, Señor, al tabernáculo, a recordar, a conocer, a empezar a identificar el porqué de cada uno de los elementos del tabernáculo estaban instruidos por ti. El que nosotros tenemos que meditar y orar de día y de noche, Señor, como una instrucción perpetua para nuestras vidas. Permítenos, Señor, seguir conociendo de ti, seguir conociendo de tu palabra y que no veamos las cosas como ya lo vi, ya lo conocía, sino que aprendamos a sacarle todo y exprimir cada letra y cada palabra de lo que tú siempre tienes para nosotros. Entregamos este tiempo, Señor, y yo te pido que bendigas y guardes la vida de cada una de mis hermanas. Acompáñales y guíales en todo lo necesario, Señor. Bendícelas y guárdalas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que pasen bonita noche. Bye, bye. Gracias, profe. Bendiciones. Buenas noches. Bye.